Norman, el micrófono. ¿Qué puedo hacer por tus amigos? Por tus superiores, por las personas que viven en tu casa, en tu barrio, en tu vereda, por aquellos por los cuales tendrás que dar cuenta el día del juicio. Jeremías oró por su ciudad Jerusalén y Dios la llenó de bendiciones. Daniel oraba por sus paisanos y obtuvo que se les disminuyeran muchas penas. ¿Y tú qué me pides para tus vecinos, para tu barrio, para tu región, para tu patria? Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al viernes 31 de octubre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Castilla, Rosita y los demás. Bienvenidos, el Señor les bendiga. A todos los que están en la sala, sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Gracias a todos los que nos abren las puertas de sus casas, hogares, corazones, familias, parroquias, comunidades. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos los que nos ayudan compartiendo este video, que se suscriben a los canales de YouTube, que comparten por Facebook, por las redes. Gracias por darle ese like. Gracias por su apoyo económico. Dios los bendiga. Al 301-551-2161. Dios bendiga su apoyo, su aporte económico. Ofrenda, diezmo, colecta, contribución, limosna, como lo quieran llamar. Dios los bendiga. Y bueno, vamos a comenzar como siempre lo hacemos, pidiéndole a Papá Dios que derrame su gracia, que envíe su Santo Espíritu, para que lo que hagamos aquí no sean criterios puramente humanos, sino que sea a la luz de su Santo Espíritu, a hacer su voluntad. Rosita, muy buenos días, le invito para que comencemos con oración. Muy buenos días a todos los hermanitos y Dios nos bendice grandemente. Gracias, Papito Dios, por tenernos una vez más aquí en la sala, en nuestros sala de Zoom. Papito Dios, te agradezco todas las bendiciones que nos das por un día más de vida, por los hermanitos, sus familias, cada uno, Señor, que tú siempre estás ahí. Tú no te cansas de darnos ese amor tan grande, es tu misericordia, Señor. Bendito y alabado seas. Para ti la honra y la gloria, mi Señor. Gracias por estar hoy acá y con esa palabra que nos vas a compartir, Señor, hoy. Que esa lectura, Señor, que tengamos ese corazón ese dispuesto, Señor, con tu Espíritu Santo para poder entender, escuchar y poderla tener como que nos quede en ese corazón algo y podamos compartir, Señor. Y que seas tú con tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros, porque nosotros solo somos instrumentos. Entonces, Señor, aquí estamos en tus manos. Amén. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así, en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenece el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti.
Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, se sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Amén. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Había allí delante de él un hombre enfermo de hidropesía y tomando la palabra dijo a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día de sábado? Y no pudieron replicar esto. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos unos segunditos para que el Señor sea el que nos ponga en nuestros corazones, nuestras mentes y podamos compartir lo que el Señor nos dijo hoy. ¿Quién quiere empezar? Algo que el Señor les haya, de esa palabra le haya quedado en su corazón y quiera que el Señor comparta con todos. Yo, Rosita, buenos días, Dios les bendiga grandemente. Amén. Bueno, para referirme aquí al Santo Evangelio, viendo aquí cómo pues la hipocresía de los fariseos, como siempre lo vemos en la palabra, ¿no? Esta semana también y siempre, o sea, como en la primera lectura, por ejemplo, Pablo ora por, o sea, él quisiera, o sea, Jesús vino para los judíos, vino para el pueblo de Israel, o sea, porque es que el pueblo de Israel, pues es el pueblo elegido de Papito Dios y todas las promesas, todo es era para ellos. No lo quisieron aceptar, como dice, vino a los suyos y no lo reconocieron. Pienso aquí cómo, de dónde llegó este enfermo, porque sabía de Jesús, porque él lo había escuchado, porque aquellos mismos hombres lo hicieron venir para colocarle una trampa al Señor, como siempre, no lo sé. Pero bueno, aquí yo creo que el Señor me está hablando y nos está diciendo que el amor, que Él vino a darle plenitud a esa ley con el amor, que el amor es el que hace, o sea, que nosotros tenemos que tener ese amor por nuestros hermanos, esa misericordia. Es que yo siempre digo, después de donde me sacó el Señor a mí, si Él tuvo misericordia conmigo, ¿por qué yo no puedo dar lo mismo de lo que he recibido? Y he recibido misericordia, he recibido perdón, he recibido amor en abundancia. ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo con el hermano? Entonces, he recibido perdón. ¿Qué no hemos recibido cada uno de nosotros? Y yo me refiero en el caso mío. Entonces, digo yo, aquí el Señor nos habla de misericordia, de amor,
en medio de todas las circunstancias, porque pues sí, yo sé que a veces vivimos en las carreras, en el corre-corre, pero ¿dónde está entonces? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Qué es lo que yo estoy en esta comunidad? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo en la iglesia? ¿Qué es lo que yo vivo en esta conversión, en este encuentro personal con el Señor? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? Porque es que es fácil hablar, pero es muy difícil actuar y siempre la palabra del Señor es acción. Eh, ¿Cuándo priorizamos nosotros las necesidades del otro? Del hermano, de la comunidad, de la iglesia. ¿Cuándo priorizo yo esa primeras necesidades que es la misericordia, el amor? Voy a poner un ejemplo, en la parroquia donde sirvo, entonces estamos en la pastoral social y aparte de eso estamos en la acogida y sabemos en una comunidad, en la iglesia, que la acogida es importantísimo, la primera impresión. Y yo le decía a mis compañeros y a mi líder ahí de donde viene pues que el servicio que estamos haciendo, y le decía yo que yo les pedía de corazón porque la gente, nos paramos en la puerta de los servidores con unas caras más tristes de las personas que entran y vemos, si uno es observador, ve cómo llegan tan tristes las personas a la iglesia con una cara mirando al piso, con tantas situaciones que cada uno vivimos. Y yo les digo, una sonrisa. Aquí de pronto no se pueden los abrazos, pero una sonrisa, bienvenidos. Y yo veo cómo le cambia la cara a la persona. Dios los bendiga, bienvenidos. Y cuando nosotros como servidores mismos estamos enfermos por falta de amor, y enredados en todas las circunstancias, y cuando vamos a servir, ¿cuál es nuestra prioridad? Que el otro reciba lo que el Señor también nos ha dado a nosotros para que pueda trascender ese servicio. Yo digo que no hay otra forma de que trascienda si no es con amor, si no es mostrando la misericordia que hemos recibido. Y yo creo que aquí, hablando del Señor del legalismo, de la ley, del cumplimiento, como dice María Nancy, es cuando yo puedo decir, voy a cumplir, pero sin mentir, sin hipocresía como lo hicieron los fariseos, sino como lo hace Jesús, con esa misericordia, ese amor que Él mismo nos enseña. O sea, estamos hablando de cómo nos ha llamado, cómo nos ha elegido, y eso es lo que nosotros tenemos que vivir, la vida de Jesús en nuestras vidas, para poder que nosotros podamos vivir, llevar a los demás sobre todo, y yo digo que la palabra, el amor, todo es acción, todo, hay que actuar de acuerdo a lo que el Señor como nos ha enseñado, como hemos recibido, sobre todo como hemos recibido tanto, y por qué no damos nada ni poquito, entonces que demos mucho de lo que hemos recibido. Dios les bendiga, un gran abrazo. Amén. Gracias, Luquita. Celi, por favor. Gracias, Rosita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro que el Señor nos habla tan hermosamente cuando ve esos corazones de los fariseos, cómo les gusta poner trampas. Y ante todo, a veces creían al Señor como aquel inocente que no se daba cuenta, pero siempre la palabra del Señor va adelante. Aquí encontramos a través del Santo Evangelio el pretexto que ellos colocaron para ver cómo actuaba el Señor. Y si nos damos cuenta, ese pretexto era llevar a esa persona enferma para ver qué actitud tomaba el Señor. Pero esos son corazones, como se dice, llenos de odio, de rencor, de resentimiento, corazones tan duros, porque nunca reconocieron en el Señor el verdadero Mesías. Aquí muestra el Señor esa bondad, cómo el Señor con el simple tocar a ese enfermo. Digo yo, ese tocar es como si a nosotros nos brindara el Señor un abrazo cuando nos estamos desviando del camino y a veces preferimos otras acciones en lugar de seguir ese camino.
el Señor pasa esa mano, Él como que nos abraza y nos dice, ten cuidado con ese camino al cual estás andando. Pero el Señor nos llena como de corazón, nos llena de ese amor y nos quita el orgullo, ese orgullo que los fariseos siempre demostraban, creerse en los omnipotentes en todas sus palabras y en todas sus acciones. Pero aquí Jesús nunca toma esa actitud como de revancha, no, no, porque está poseído de ese don tan grande de su ser, que con la sola mirada y con las palabras que él refuta aquello que hicieron los fariseos, da a entender mucho dónde está el amor del Señor. ¿En dónde? Esa comparación que hace para salvar un animal en un día sábado, ¿quién no va a correr a salvar ese animal? Obviamente. Y de igual manera, una persona que está enferma de hidropesía, que son enfermedades tan duras porque son del cerebro inflamado, ¿por qué el Señor no va a obrar de la misma manera? Este ejemplo nos enseña a nosotros cómo manejar nuestras emociones, cuando acudimos a esa verdadera conversión que nos invita. Busquemos al Señor de esa manera y busquemos el ejemplo que también nos propone a través de su palabra el apóstol Pablo. Pablo, él se siente aludido, digo yo, cuando reconoce en él cómo era su ser, cómo él actuaba, pero que con el tiempo, con la gracia del Señor, ha venido transformando su ser, su actuación, su evangelización. Y aún así, él dice, yo debería ser ese desterrado, ese proscrito, pero no, por el contrario, el Señor me ha unido a ese pueblo de él elegido y lo ha ayudado a participar de esas alabanzas. ¿Por qué? Porque él también forma parte de ese amor del Señor, de esa unidad que creó a través de sus protegidos, los mismos profetas, y sigue ese ejemplo. A eso nos invita hoy también la palabra del Señor. En estos días he escuchado mucho el énfasis que están haciendo sobre la renovación carismática. Busquemos ese origen, esa esencia, eso aquello que nosotros nos ha caracterizado como verdaderos, fieles y servidores al Señor, invocando su Santo Espíritu. Qué valor tan grande cuando nos acogemos a ese Señor, a esa gloria del Señor, como nos lo dice aquí el salmista. Démosle gracias a Él, glorifiquemos, busquémoslo. No dejemos que nuestras alabanzas se pierdan. Por el contrario, démosle ese sentido de pertenencia de nosotros en el amor del Señor, de nosotros en una comunidad a la cual siempre alabamos y bendeciremos al Señor único en el cual tenemos. Amén. Gracias, Rosita. Gracias, Miseli. Adelante, Nancita. Hola, muy buenos días. Bueno, ayer me causa mucha curiosidad. Ayer los fariseos, bueno, algunos fariseos aparentemente lo estaban salvando de que Herodes matara al Señor, aparentemente. Y hoy ya, pues lo invitan a cenar. Recordemos que no se invita a cenar a cualquiera, ¿no? A cualquiera no se ha llevado a la casa de uno. Pero mire la intención de ellos. Sin embargo, no me quiero centrar en esa intención. ¿Cuál es el motivo que los lleva a ellos a estar cerca de Jesús? No, 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 eso no es lo importante. Lo importante es Jesús, es el Maestro, es el Señor, que se les adelanta. Él siempre va un paso adelante de nosotros. Nosotros deberíamos ir un paso adelante de todo aquel que quiere ponernos tropiezos, sin rencores, sin resentimientos, sin soberbia, ¿no? Con la misma humildad, porque el Señor conoce los corazones, pero más conoce tiene clarísima, como yo misma lo decía ayer, clarísima su misión, lo que quiere, su amor por el Padre y su amor por nosotros. Y Él se les adelanta, que es lícito curar el sábado, ¿no? Ante una persona enferma.
es lícito. Entonces yo me hago la pregunta, ¿es lícito hacer las cosas solo cuando tengo tiempo? El Señor estaba 24/7 y para todos. Yo estoy 24/7 para el Señor. Recordemos que el Señor también es el Señor del sábado. Y a veces no estamos 24/7. A veces estamos ahí con el Señor, pero cuando nos queda tiempo, porque primero son cualquier otro tipo de ocupaciones, que no está mal. Tengo que ocuparme de la familia, tengo que ocuparme del trabajo, tengo que ocuparme de mí misma, tengo que ocuparme de todo. Pero, ¿qué es lo que está en primer lugar? Solo cuando tengo tiempo, solo cuando los domingos para la misa, o por ejemplo en nuestro caso, 1 hora a la semana para la reunión de comunidad presencial, y el resto de tiempo, ¿qué? Luego el Señor no es el dueño de todo, de los sábados, incluso del tiempo. Si yo le distribuyo, ayer me preguntaba ¿usted por qué está ahí todo el día en su casa? Le dije, yo tengo clarísimo, yo no sé, entonces bendita esta situación mía porque me permite estar ahí. Pero tengo claro que donde esta situación que cambiara, ya lo tengo clarísimo, le digo al Señor que me ayude a ser firme en esto que tengo claro, que mi prioridad es servirle al Señor, la evangelización, la misión, sin dejar de hacer el resto que tengo que hacer, sin dejar de ser responsable. Mi prioridad es esta. Esta es mi prioridad, es sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. El resto lo organizo partiendo de mi prioridad, de mi Señor. ¿Y quién me refuta eso? Esa persona que me preguntó eso ya se quedó en silencio, porque así como el Señor conocía la prioridad, la tenía clarísima y la quería hacer no por simple obediencia, sino por amor a la voluntad del Padre y por amor a nosotros. Entonces, eso era una manera de ir adelante. Y tal vez esto que hizo el Señor y llevó a la curación a esta persona y nadie pudo replicar, debería ser nuestra esperanza, porque el Señor nos dice que haremos cosas mayores, no por soberbia, o no por orgullo, no por altivez, sino por amor. Era lo que hacía Pablo, pero aquí nos muestra cierta tristeza. ¿Por qué? Tenía dolor de patria. Él tenía dolor por su Jerusalén. Tenía dolor de patria. Ese dolor de patria lo llevaba a esto. Recordemos que Jerusalén era ese primer pueblo elegido. Ahora todos somos parte de esa nueva Jerusalén. Y el Señor y Pablo y todos nos motivan a que glorifiquemos con nuestros actos, con nuestras prioridades, con nuestras acciones, más que con nuestras palabras, al Señor. Muchas gracias. Gracias, Nancita. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a compartirles y si alguien más quiere hacerlo, bien pueda. Yo empiezo por el Evangelio, como las hermanitas igual vemos esa disposición del Señor, fue estando allá, como decía Ruquita, los otros los estaban era espiando, en sí tenían su corazón no tanto de tener la posibilidad de estar, que estaba el Señor comiendo allá con ellos, compartiendo, sino solo querían ver lo que Él hacía. Y es eso, es de no estar allá mirando que a ver en qué lo criticaban, cómo hacía el Señor, sino tener de su amor, de su corazón dentro para poder ayudar. Es ese camino para ser más fieles al Señor, pasar de ese amor intenso de afuera hacia adentro, entrarlo, como decía Norman el otro día, es que tenemos que bajar como de nuestra mente a nuestro corazón ese amor del Señor, para tener compasión, misericordia, bondad, que es lo que nos está dando Norman de las enseñanzas con el Espíritu Santo, porque de lo contrario, sin el Señor, nosotros no podemos sentir eso y tampoco lo vamos a poder hacer las obras que el Señor quiere que hagamos con los otros. Es ese ejemplo que Jesús nos da, porque el Señor mide todos esos ejemplos. Él no le interesaba si era sábado, si era domingo, si era el ejemplo que les puso del animal que se caía ahí, ellos no lo iban a dejar allá.
Yo creo que así fuera el día de Semana Santa, ya estaban sacándolo. Pero entonces es eso lo que entendamos, que el Señor nos quiere decir es que así como Él nos dio esos ejemplos, ese amor que nos da a diario y gratis, y su misericordia, todo, que eso lo tenemos que hacer con nosotros. Y que seamos sinceros, no solamente hay superficiales y por hacerlo, o porque nos tocó, o porque no, es de hacerlo con ese amor intenso de corazón. Y eso me lleva a la primera lectura que vemos a Pablo. Pablo le dolía, ya tenía un caminar con el Señor, sentía ese amor profundo, que hasta veía al pueblo, veía su ciudad, su gente, y que sentía pues dolor. Su súplica reflejaba la profundidad de un corazón que sufría por la falta de fe de ese pueblo, de esa familia. Yo pienso, eso me hacía pensar que de ese pueblo amado, uno que hace, pues los primeros que tiene es su familia. Y es los primeros que uno quisiera todos se salvaran, todos amaran al Señor, como de pronto uno no lo siente tanto, así que diga uno, y yo ya pues no, pero ya tiene uno un poquito que ya sabe que el Señor es el único camino de salvación. Entonces uno dice, ay, ojalá todos los de la familia de uno sintieran ese amor del Señor, y uno les dice tal por todo, pero no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer. Y asimismo con los pueblos, porque nosotros, Colombia, es un país hermoso, maravilloso, y así como decía en el Salmo, mire, que somos privilegiados, dice, contigo nació, obró así con un pueblo, con ninguna otra nación no ha obrado, porque mire, somos privilegiados todos los climas que nosotros tenemos, la bendición de los productos, de los climas, el agua, por donde quiera que uno va, es bendición del Señor. Yo decía, Dios mío, ojalá todos nos quitáramos esas vendas de los ojos y miráramos esas bendiciones que el Señor tiene con Colombia, que todos los que estamos pudiéramos, los gobernantes, los que están a cargo de dirigentes de todas las regiones, y todo eso, miraran que esa hermosura, que no es solamente destruir, que por ganarse en el dinero o tener plata o algo así, destruyen muchas cosas, los árboles, eh, qué cantidad de cosas que no les interesa de verdad la bendición del Señor. Entonces es de pedirle al Señor que nos ayude con su Espíritu Santo a quitar esa venda de los ojos, y que ojalá, como dice, glorifica al Señor Jerusalén, que ojalá fuera ese Jerusalén, que no fuéramos esos ciegos como Jerusalén, como decía una hermanita, él vino por ese pueblo, igual no lo aceptaron, no, pero entonces que nosotros seamos esos diferentes, a que alabemos al Señor, como le decía a Sion, a esa montaña, esa parte de ese pedacito, que seamos todos, que seamos Bogotá, todos, cualquier municipio, cualquier ciudad, que seamos esa alabanza del Señor, que sea nuestra prioridad. Y así tendríamos mejor vida para todos, y no solamente para unos y los otros no. Pero si no lo hacemos con el Señor y pedirle al Señor que nos ayude con su Espíritu Santo, es la única salvación, la única solución de poder ver ese pueblo, esas ciudades, esos municipios, esas comunidades, que miremos esa renovación católica que es hermosa. El Señor anda ahí, y no, pues no todas son iguales, pero a poco Dios va haciendo la obra y con la ayuda de nosotros. Pero si nosotros no ponemos nuestra granito de arena, ¿cómo va a cambiar la situación? Y sobre todo los jóvenes, los niños, y que los llevemos, les enseñemos, y esas van a ser las generaciones futuras para un país mucho mejor y con más amor ante todo lo demás.
y el cuidado, enseñémoslos a cuidar, porque si no vamos a sentir ese profundo desamor como hacía Pablo en su corazón que duele. Duele porque uno ve las personas que no cuidan, que no les interesa al ser humano. Muchas veces ahorita vemos, cuidan más a los perros que a los mismos niños. Y eso de verdad que duele, porque uno decía, yo para mí por lo menos digo, Dios mío, si al menos miraran eso que hacen muchas veces familias tienen el perro y tienen los hijos pequeños y cuidan más al perro que los hijos pequeños. Entonces uno dice, el perro igual no va a decir, ay, esto está bien, esto está mal, en cambio el niño sí. El niño va a mirar todo eso y va a tener en su corazón esos vacíos, entonces que trabajemos con eso de verdad, lo que para no tener esos dolores profundos en nuestros corazones de ver los hijos en unos caminos que no son tan buenos y terminan terrible los seres humanos grandes por la falta de conocimiento del Señor. Amén. ¿Alguien más o le doy la palabra a Normita? Normitan, por favor. Muy buenos días, Rosita, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Yo resumiría la liturgia de hoy con estas palabras. Gratitud a Dios. Gratitud a Dios. Bueno, muchos podemos ser agradecidos. Le damos gracias a la vida, le damos gracias a la suerte, le damos gracias a las personas, le damos gracias a muchas cosas, pero a lo mejor no somos agradecidos con Dios. Ayer yo les decía en el comentario a la liturgia que nosotros nos tendemos a aferrar a las cosas, a las personas, a las riquezas, a algunas situaciones. Es la tendencia humana, es la tendencia nuestra, la tendencia a aferrarnos. Y como lo decían ustedes, de alguna manera terminamos priorizando esas cosas a las que nos aferramos. No es que sea malo del todo valorar, no es que sea malo del todo apreciar lo que Dios, bueno, o lo que la vida nos ha dado. No es que sea malo, eso no está mal. Porque de pronto, pues hay personas que pues uno dice las cosas y de pronto no las entienden bien. Entonces, no es malo que uno se aferre a su casa. Uno tiene que valorar lo que ha construido, uno tiene que valorar en lo que ha invertido, eso está bien. Pero habrá cosas que son más importantes que la casa, o que el carro, o que una persona. Sí, ¿por qué no? O en el aspecto religioso, nosotros vivimos muy aferrados a cosas materiales, ¿sí? Y decía yo, muchas veces nos aferramos a tradiciones populares estoy hablando, que no son tan importantes, no son relevantes en la vida cristiana. Y sin embargo, por esos apegos terminamos sacrificando lo que es más importante, sea Dios, sea la comunidad, sea el crecimiento de la iglesia, la salvación de las almas, que también termina siendo muy importante. Hoy tenemos a unos fariseos que, como Jesús ya bien lo sabía, estaban demasiado apegados a la ley. Para ellos era más importante la ley que las personas, que los seres humanos. En sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Por si de pronto algún hermano nos escucha que no, que no conozca la ley judía, o que no conozca el contexto legalista de la época de Jesús, el sábado era el día de descanso, el sabbat, el día de descanso, ordenado por Dios en la ley. Entonces, durante los demás días podrás trabajar, durante los demás días podrás hacer muchas cosas, pero el día sábado tienes que descansar, tienes que quedarte quieto, no pueden caminar más
una determinada cantidad de espacio, en fin, y se tenía que cumplir esa ley por encima de cualquier cosa. Entonces Jesús, el sábado, entró en casa de uno de los fariseos, como ustedes ya lo dijeron, lo invitaron a comer. Sin embargo, lo estaban espiando. Había hipocresía, ¿no? Había allí delante de él un hombre enfermo de hidrocefalia, como lo decía Celina, hidrocefalia. Y yo me preguntaba, ¿cuántos en la liturgia de hoy estarán enfermos de hidrocefalia? Hidrocefalia es que la cabeza se llena de agua. Nosotros tenemos una especie de válvulas en la cabecita, o no sé si serán varias o una sola, que ayudan a drenar los líquidos que hay en el cerebro para que haya un justo equilibrio. Tienen que haber líquidos, pero no puede haber excesos, no puede haber deficiencia de ellos. ¿Será que hay algo que nos está llenando la cabeza más que Dios? Que el amor de Dios, que la misericordia de Dios, que la justicia de Dios. Recordemos lo que dice Mateo 23:23. Maestros de la ley y fariseos hipócritas, que apartáis para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero habéis olvidado lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, estos fariseos tenían hidrocefalia, tenían hidropesía. ¿Por qué? Porque su cabecita se había llenado de cosas que no eran tan importantes, tan relevantes. Miren, el problema está aquí. Y no hay duda que si hay problemas aquí, pues termina habiendo problemas aquí también. Y tomando la palabra, Jesús, que generalmente eran los demás los que tomaban la palabra, en este caso es Jesús quien toma la palabra. Y dijo a los maestros de la ley y a los fariseos, maestros de la ley y fariseos, ¿es lícito curar los sábados o no? O sea, ¿en qué parte de la Biblia, de las Escrituras, de la Septuaginta, en qué parte está escrito está prohibido curar enfermos en sábado? ¿En qué parte dice está prohibido hacer el bien en sábado? ¿En qué parte de los textos bíblicos, de las Escrituras, de los pergaminos, dice que salvar la vida de un ser humano en sábado está prohibido? Y muy probablemente si nos vamos a mirar nosotros a estudiar todo el Antiguo Testamento, nos daríamos que no hay ni una sola cita que hable de eso, de prohibir hacer el bien en sábado. Pero estos hipócritas que quieren acomodar las cosas a su conveniencia, cuando ustedes estaban hablando, yo me preguntaba, hoy en día mucha gente, para mover la sensibilidad de otros o para manipular la sensibilidad de otros, aducen al menos válido. Entonces voy a dar un ejemplo. Si quieren robar una plata, y es que queremos invertir en el agua de la Guajira, entonces claro, parece una causa noble. Y todo el mundo dice, sí, claro, invirtamos, ¿cómo no vamos a invertir en el agua de la Guajira? Pero los que hicieron eso, supuestamente muy preocupados por la gente de la Guajira, en realidad se terminaron robando la plata. En realidad les importaba a la gente. No, no le importaba a la gente. ¿A estos fariseos les importaba ese señor enfermo? No, no le importaba. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y me cansaría aquí de dar ejemplos en que hay personas en que utilizan el hacer el bien a otros para sacar su propio provecho, no sé, para su propio beneficio, para, no sé, robar, lo que sea. Y me pregunto cuánto católico habrá
de pronto en este momento de las instituciones públicas del país haciendo lo mismo? ¿Cuánto católico y cuánto cristiano habrá recibiendo subsidios del gobierno, vendiéndole su alma al diablo, para luego dentro de menos de un año estar votando por la misma corrupción, que porque como yo estoy recibiendo un subsidio, como yo estoy beneficiándome? Cuidado, cuidado. Mansos, pero no mensos. Cuidado. Ellos se quedaron callados. Claro, no podían ponerse en evidencia, pero el que calla, otorga. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Me encanta, ustedes dirán, Norman, ¿por qué va a decir esto? Me encanta esa actitud de Jesús. No sé cómo llamarla, es una actitud de reto, es como una actitud de, dependo de ustedes. Voy a hacer solamente las cosas que a ustedes les gusten. Voy a hacerlos porque a ustedes les parece bien o les parece mal. Y Jesús pasa por encima. Jesús pasa por encima de los criterios, de las opiniones, de la supuesta ley que ellos defendían, supuesta ley, porque no era verdad. Y sana al enfermo. El carácter de Jesús, la autoridad de Jesús, la autonomía de Jesús. A mí me encantaría que la mayoría de nosotros tuviéramos un carácter así, que no hiciéramos las cosas dependiendo de, es que como fulano de tal dice, como fulana de tal dice, como a fulano de tal le gusta, como a fulana de tal le gusta, entonces yo por eso lo voy a hacer así. No, es porque a Dios le gusta. Entonces yo les estaba diciendo ahorita por qué yo titulo la liturgia de hoy como dar gracias a Dios, ser agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo que está diciendo es, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, mi papá me lo mandó y me dio la oportunidad de sanar a este enfermo y lo voy a sanar. Pero si yo termino dependiendo de lo que dicen los fariseos y los maestros de la ley, que son una partida de hipócritas, pues ¿a qué estoy jugando? Pues no soy agradecido con lo que Dios me ha dado. No estoy valorando lo que Dios me ha dado. Me ha dado la vida, me ha dado el poder, me ha dado el sábado, me ha dado todo para poder bendecir a este hombre. ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué si el Señor le permitió a Nancy estar cuidando a su mamá y tener el tiempo para la liturgia, por qué no lo va a hacer? ¿Por qué si Dios le dio la posibilidad a Celina de estar en casa, de recibir su pensión, no sé, de poder descansar y participar en la liturgia, por qué no lo va a hacer? Ya comienza noviembre. Y en noviembre comienzo desde ya a decirles, hay que ir a la misión. Esperamos el llamado del Padre Luis Evelio, nos va a decir Dios mediante, vengan a la misión, vamos a ir. Pero si tenemos la posibilidad de hacerlo, si tenemos el tiempo, si tenemos la salud, si tenemos la vida, ¿por qué no lo voy a hacer? Para no molestar a otros, para no desagradar a otros, para no incomodar a otros, que a lo mejor están muy cómodos, muy majos. No. Entonces, ser agradecido, implica que realmente valoro lo que Dios me ha dado, pongo al servicio de los demás lo que Dios me ha dado, ejecuto lo que Dios me ha dado. Y Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y ellos le dijeron, ¿a quién de vosotros se le cae? Perdón, y él les dijo, perdón, y a ellos les dijo, ¿a quién de vosotros se le cae en el pozo del asno o el buey y no lo saca? Entonces,
y no pudieron replicar con esto. Ahora Pablo les va a echar en cara a los judíos que han sido supremamente bendecidos, pero no valoran las bendiciones que tienen. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que así es en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, por el bien de mis hermanos, por el bien de mis hermanos. Jesús estaba actuando por el bien del enfermo. Los maestros y los fariseos querían estar actuando en bien de la ley. ¿Qué es más importante, la ley o el enfermo? Punto. Por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, el pueblo judío. Ellos son israelitas. Mire, comienza a contar varias cosas. Ellos son israelitas. A ellos pertenece el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, y de ellos procede el Cristo según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Les echa en cara 9 regalos, 9 bendiciones. Pero yo voy a jugar a hacer algo. Quitémosle en este momento esta carga a los judíos de encima de sus hombros, a los israelitas, y vamos a ponernos a nosotros. Y entonces Pablo le diría a nosotros, los católicos: siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo proscrito, alejado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi iglesia católica. Ellos son hijos de Dios, legítimos hijos de Dios. A ellos pertenece el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, la palabra de Dios, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y de ellos procede el Cristo, claro que sí. Y la palabra, Cristo Eucaristía, según la carne, el cual está por encima de todo. Bendito sea Dios por los siglos. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Que nosotros deberíamos de estar muy agradecidos con Dios, pero muy agradecidos con Dios, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ha regalado como iglesia católica, la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia, los sacramentos, la palabra de Dios, la espiritualidad, todos los santos, la patrística se llama eso, la vida de todos los santos. Cuántas cosas, cuántos tesoros, cuánta riqueza no nos ha dado el Señor. Cuántas bendiciones nos ha dado el Señor, inmensas. Yo siempre he dicho que la iglesia más hermosa, más grande que yo creo conocer es la iglesia católica. Vayan ustedes a mirar a ver si hay otra iglesia sobre la faz de la tierra que tenga lo que tiene nuestra iglesia. Ninguna. Y no me estoy refiriendo a las riquezas económicas, no me estoy refiriendo a las riquezas patronales, personales. No me estoy imaginando, no estoy hablando de los conventos, los seminarios, las casas de retiros. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las riquezas espirituales que tiene nuestra iglesia. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a la Virgen María. O sea, aquí nos podríamos cansar de enumerar las bendiciones que Dios nos ha dado. Y nosotros seguimos peleando por minucias. He conocido casos, gracias a Dios no es el caso mío, pero he conocido casos en donde los hermanos se pelean, discuten, tienen riñas muy fuertes entre ellos por la mamá o por el papá.
Y entonces comienzan a echarse en cara. Ay, pero yo le he ayudado más. Ay, pero yo le he dado más. Ay, pero yo le he sacado a pasear. Ay, pero yo le he llevado al médico. Ay, pero yo le he dado para las medicinas. Ay, pero ya le compré una ruana. Ay, pero yo le di las chanclas. Ay, pero, ay, pero, ay, pero, ay, pero. Y comienzan a pelear. Y no entienden, y lo hacen delante de los papás. Y no entienden la tristeza que le está causando a su papá, que de pronto ya no puede hablar, que de pronto ya no tiene la conciencia clara. Y lo que le duele a ese papá o a esa mamá, que sus hijos peleen. Entonces, esos hijos le dan más importancia a las minucias, a las pequeñeces, que a su papá o que a su mamá, que su papá sea feliz, que esté tranquilo, que tenga calma, que tenga paz en su corazón. Y así nos pasa a nosotros, mis hermanos. Nos peleamos por minucias. Valoramos lo minúsculo, pero no valoramos lo grande. Valoramos lo que le hemos dado a nuestros papás, pero no valoramos a nuestros papás. Valoramos las estatuas de la iglesia, pero no valoramos el verdadero tesoro de la iglesia, los verdaderos tesoros de la iglesia. No los valoramos. Y entonces así es muy difícil, mis hermanos, porque eso no demuestra que seamos realmente agradecidos con Dios. Bonito sería que todos nosotros católicos y cristianos comenzáramos a valorar lo que tenemos, las riquezas y los tesoros que tenemos, y comenzáramos a trabajar para agradar al Padre, para agradar al Padre. Por favor, ayúdenme a buscar y ahorita me lo leen, por favor. Se me fue. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Y me van a entender, mientras tanto voy compartiendo entonces lo que dice el Salmo. Para mí el Salmo es una acción de gracias. Glorifica al Señor Jerusalén, o sea, alábalo, agradécele. Enumera las bendiciones que te ha dado. Alaba a tu Dios, Sión. Pero no solo de labios para afuera, lo de corazón. Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas. Mira todo lo que te ha dado para bendecirte. Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina, te da todo lo que necesites. Somos una iglesia supremamente bendecida, próspera. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz, su palabra corre veloz. Somos los depositarios de la palabra de Dios completa, del evangelio completo, una Biblia completa con 73 libros. Eso es un tesoro. ¿Y qué pensar y qué decir de todos los escritos, de todos los santos, de todos los maestros de nuestra Iglesia Católica en estos últimos 2000 años? Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Está diciéndole, anuncien la voluntad de Dios, el querer de Dios. Cuando esos hijos pelean delante de su papá y de su mamá, no están entendiendo el querer de su papá y de su mamá. Es que ellos no los criaron para que peleen. Y ellos tampoco eligieron estar enfermos, o estar malitos, o estar en las situaciones para que los otros se anden peleando. Tampoco están posando de enfermos para que los demás anden peleando. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, con ninguna iglesia, con ninguna religión el Señor ha obrado así, como con nosotros. El solo hecho de tener a Cristo, el solo hecho de tener la salvación en Cristo, de tener su sangre, de tener su palabra, de tener su nombre, nombre sobre todo nombre. Con ninguna nación obró así. Miren, Dios nos ama más a nosotros que al mismísimo pueblo de Israel. ¿Por qué, Norman? Y eso que el pueblo de Israel es intocable para Dios. ¿Por qué, Norman? Porque Dios prefirió sacrificar al pueblo de Israel, eso lo dice en Romanos 11, prefirió sacrificar al pueblo de Israel para nuestro bien que quedarse con el pueblo de Israel. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2?
S. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Amén. Tomen ese versículo 2. Tomémoslo. Presentémonos nosotros mismos como ofrenda viva. Busquemos hacer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. En acción de gracias al Señor. Y dejemos de andar pegados a las minucias, a las pequeñeces. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Gracias, Normitan. Vamos a orar. Jesús no quiere que vivamos en miedo ni en perfeccionismo, como decía Norman, moral, sino en libertad, pero una libertad que nazca de su corazón, de nuestro corazón, unificados de limpios, centrados en el amor verdadero del Señor. Que pidámosle al Papito Dios, al Espíritu Santo que nos ayude, así para poder hacer al menos algo. Y lo mismo la mamita María, con ese ejemplo que tenemos de la mamita María, que ella no, siempre va a estar ahí, no se cansa ni nada. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con la ayuda del Espíritu Santo tengamos esos corazones dispuestos con amor, sabiduría, misericordia, bondad, compasión, para que Él nos ayude a hacer su voluntad y no la de nosotros. Amén. Para que, guiados por el Espíritu Santo, podamos vivir el amor y sobre todo poder alabar, bendecir y ser agradecidos con Papito Dios, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitación a los grupos presenciales. Estamos de lunes a sábado en diferentes partes. Fuera de la ciudad, estamos en Subia, Fusagasugá, los lunes, los martes en el Eduardo Santos, el miércoles en San Cristóbal, el jueves en Castilla, viernes en Arbolizadora y Bosa, y los sábados en el norte. Entonces hay diferentes sitios, partes donde se pueda reunir. Las personas que quieran pueden ir allá. También hay un teléfono si necesita más información. Y a las 3 de la tarde, invitación al Santo Rosario, que siempre se ora por una petición diferente todos los días, entonces para que la pueda poner y pueda participar. Y también agradecer a todos los que puedan ofrendar para las misiones, para muchas, que es lo que se necesita en la comunidad. Al NECI de Milena Bermúdez al 301-551-2161 lo pueden hacer ahí. Dios los bendiga grandemente. También invitación el 15 y 16 de noviembre. Ay, señor, se me pasó. Ay, me ayudan que no sé qué es, que no veo. La invitación para el seminario de Nueva Vida en el Espíritu, para invitarlos quien no lo ha hecho, que reciba este regalo. Ay, Quien ya lo hizo, que lo vuelva a hacer, que es maravilloso. El número de contacto para información, para suscribirse, es el 320-260-0507 o allí mismo en la parroquia San Cristóbal Sur, que es donde va a realizarse el seminario. gracias, Dorita.
Y me dio nuevamente mañana la invitación a las 8 de la mañana. Tenemos otra vez encuentro con esa palabra de Papito Dios, ese desayuno agradable que nos da todos los días. Y gracias a todos y un bendecido día para hoy. Amén. Gracias. Un abracito.